Escapé con otro, y mi sugar daddy me lo hizo pagar caro. No sé en qué momento exacto dejé de ver a Lucien como un hombre y comencé a verlo como una solución. Tal vez fue la primera vez que pagó mi renta sin que yo lo pidiera, o quizás fue cuando me llevó a un restaurante donde el menú no tenía precios y yo ni siquiera sabía qué pedir. Tenía 22 años, vivía en un departamento compartido con una amiga igual de rota que yo, y arrastraba una deuda estudiantil que parecía crecer con cada semana. Cuando lo conocí, sentí que la vida me estaba ofreciendo una salida, aunque el precio era yo misma. Lucien era de otro mundo. Elegante, contenido, carismático a su manera. Me doblaba la edad, pero eso nunca pareció importarle. Yo lo escuchaba hablar de negocios, de inversiones, de arte contemporáneo, y me esforzaba por parecer interesada. A veces lo lograba. A veces solo asentía y fingía saber de qué hablaba. Recuerdo una noche, en su departamento con paredes de mármol y ventanales que daban a la ciudad entera, mientras bebía vino que seguramente costaba lo mismo que mi computadora, me explicó con una paciencia casi didáctica la diferencia entre activos líquidos y pasivos fijos. Me hablaba con ese tono que se reserva para los que uno considera prometedores pero aún ignorantes. Yo asentía, no porque entendiera, sino porque había aprendido que a los hombres como él les gustaba sentirse sabios y admirados. Tú tienes potencial, me decía, mientras me acariciaba el cabello. Pero necesitas aprender a moverte entre gente que construye, no que sobrevive. ¿Y tú me vas a enseñar eso? Pregunté una vez, casi sin pensar. Yo te voy a enseñar a no depender nunca más de nadie, respondió, como si no notara la ironía. Me llamaba mi musa, en público, pero en privado no me miraba como si viera inspiración, sino propiedad. A mí no me importaba, al menos al principio. Porque tener ropa nueva, cenas caras, escapadas de fin de semana y la certeza de que no me iban a cortar la luz era un lujo que nunca había conocido. Me sentía segura, protegida y valiosa. Las charlas con él siempre eran un monólogo educado. Él hablaba de fusiones empresariales, de su última inversión en startups, de la Bienal de Venecia. Yo preguntaba lo justo para parecer involucrada. Cuando trataba de contarle algo de mi vida, algún recuerdo tonto de la universidad, un problema con una compañera, una preocupación con mi madre, cambiaba el tema con elegancia, como quien evita una mancha en el mantel. No pienses tanto en cosas que no puedes controlar, decía con su copa en la mano, como si las emociones fueran un defecto de fábrica. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Yo no lo amaba. Ni siquiera creo que me gustara del todo. Pero le tenía afecto, respeto, y una especie de gratitud retorcida que confundía con cariño. Todo era funcional. Él me ofrecía estabilidad y yo le ofrecía compañía. No se hablaba de sentimientos, y yo aprendí a no esperar nada más. Hasta que llegó Justin. Justin apareció una noche en la que salí con unas amigas. Era el amigo de alguien, de esos chicos que no se esfuerzan por llamar la atención pero terminan siendo el centro sin quererlo. No tenía dinero, no tenía auto de lujo ni un reloj que costara más que mi carrera, pero tenía algo que me desarmó por completo, atención genuina, me escuchó, me hizo reír. Me miró como si yo no fuera una inversión sino una historia que quería conocer. Me sentí culpable por disfrutarlo. Me sentí viva también. Intercambiamos números. Empezamos a hablar. Solo hablar, al principio. Las conversaciones con él eran ligeras pero profundas. Me preguntaba por mis películas favoritas, por los libros que nunca terminé, por lo que me gustaría hacer si no tuviera que trabajar para sobrevivir. Una noche, sin querer, le hablé de mi padre. No suelo hablar de mi familia, con Lucien, ese tema era casi tabú, pero con Justin me salió sin esfuerzo. Él solo escuchó, sin interrumpir, sin juzgar. No necesitas justificar lo que has vivido, me dijo y por alguna razón, esa frase me quebró un poco. Luego vinieron los encuentros, los paseos, los besos. Me enamoré de él como una adolescente, con todo y mariposas y entonces, una noche, me propuso escapar por una semana. Solo tú y yo, sin este mundo artificial, dijo. No lo pensé demasiado. Apagué el celular, metí ropa en una mochila y me fui. 7 días sin responder mensajes, 7 días en los que me sentí libre por primera vez en mucho tiempo. Cuando volví, mi mundo se había derrumbado. Lucien no me gritó, ni siquiera me esperó.
su abogado me notificó que el contrato de alquiler estaba cancelado, que las tarjetas habían sido cerradas, que el acuerdo, nunca escrito pero tácito, había terminado. De pronto, no tenía hogar, ni dinero, ni dirección. Solo una maleta con ropa y un corazón hecho trizas, porque Justin, por supuesto, tampoco estaba preparado para cargar con todo eso. Actualización 1. Volver fue brutal y no lo digo por dramatizar. Fue literalmente sentir cómo se cerraba una puerta que ya no tenía llave. Llegué al edificio con una mezcla de ansiedad y euforia agotada. La noche anterior había dormido sobre una manta en el asiento trasero del auto de Justin, estacionados frente a una playa silenciosa. Aún podía sentir la arena entre los dedos, el olor a sal en mi piel, la música bajita en la radio. Él me había dicho, tú decides cuándo regresar. No hay prisa. Pero yo sabía que sí la había. Que el mundo que había dejado atrás no iba a quedarse quieto esperándome. Cuando el lector de la puerta del edificio parpadeó en rojo, algo dentro de mí se apagó. Intenté otra vez, rojo, sin acceso, una tercera vez y nada. Me quedé congelada, aún con la sonrisa boba de quien viene de una aventura amorosa y no entiende que ya está en territorio enemigo. Un guardia nuevo, que no había visto antes, se me acercó con una amabilidad enlatada. Señorita. Disculpe, ¿vive aquí? Sí, claro. Bueno, vivía. Pero solo estuve fuera unos días, intenté reírme para romper la tensión. Debe ser un error con la tarjeta. El guardia revisó algo en su dispositivo, murmuró un momento por favor, y regresó unos minutos después con un sobre blanco. No me miró a los ojos cuando me lo entregó. Ahí ya lo supe. Me senté en las escaleras frente al edificio para leerlo. Todo estaba redactado con ese tono cruel que tienen los abogados cuando intentan sonar impersonales. Por medio de la presente se le comunica, queda sin efecto el acceso a, se solicita la recogida de objetos personales en un plazo no mayor a. Lo único que no decía era lo único que necesitaba. ¿Por qué? Llamé a Justin. 2 veces fue al buzón. A la tercera, me respondió. ¿Todo bien? Dijo, con una voz que ya no era la de hace 2 días. Me cerró la puerta. Canceló todo, ni siquiera me dejó entrar al departamento, mi voz se rompió en la última palabra. Mierda, susurró. Lo siento, de verdad. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, estoy sentada aquí, como una idiota. ¿Puedes venir? Silencio. Luego un suspiro. Ahora no puedo, estoy, en casa, con mi hermano. Esto se volvió más grande de lo que imaginé, ¿sabes? No sé cómo ayudarte ahora mismo. ¿Me estás dejando sola? No es eso, solo, no sabía que esto iba a pasar. No estoy preparado para algo así. Nunca lo estuviste, dije, colgando sin esperar respuesta. Caminé durante horas, mis piernas dolían, el sol me ardía en la nuca, pero no podía detenerme. Si me detenía, iba a colapsar. Stephanie fue la única persona que se me ocurrió, una amiga de la universidad, no muy cercana pero buena gente. Me abrió la puerta de su pequeño apartamento con una camiseta vieja puesta y expresión de sorpresa. «¡Guau! Estás viva. Pensé que te habías mudado a Europa o algo así. Puedo explicarte, pero necesito quedarme aquí unos días. Solo hasta que arregle esto». «Claro, claro. Pasa. ¿Quieres café? ¿Té? ¿Una cerveza?» «Solo una cama», dije, tragando las lágrimas. Dormí en su sofá esa noche, escuchando los sonidos de la ciudad desde una ventana mal cerrada. No pude dormir más de 2 horas, me pasé la madrugada repasando cada decisión, cada palabra no dicha, cada vez que ignoré las señales. Lucien había sido claro siempre, esto es una transacción cómoda para ambos. Yo fui la que confundió comodidad con cariño, y luego lo cambié por emoción con Justin. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones. Intenté usar una tarjeta en el supermercado y fue rechazada. Vendí mis bolsos en una tienda de segunda mano. La chica del mostrador me dijo con voz neutra. Esto en retail valdría 1000, puedo darte 120. Asentí sin discutir. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué me estaba vendiendo a pedazos?
que cada objeto que entregaba era un recordatorio de lo fácil que era caer cuando no tenías red. Stephanie intentaba ayudar sin invadir. ¿Quieres buscar trabajo en algo rápido? Tengo una amiga que hace deliveries o puede meter tu currículum en una cafetería. No es tan simple, Steph. No tengo referencias, ni currículum actualizado. Todo lo que hice el último año fue sonreír en cenas caras. Entonces empieza de cero. A veces eso es lo mejor. Lloré en su ducha. En silencio, para que no me oyera. Respondí a Justin una semana después. Solo le puse, estoy bien. Él dejó un corazón como respuesta y no volvió a insistir. Mi celular vibró un par de veces con mensajes de antiguos conocidos. Vi que ya no estás con Lucien. Si necesitas hablar, estoy aquí, te lo dije, él no era de confiar. Borré todos sin leerlos completos. Una noche, mientras lavaba los platos de Steph por agradecimiento, ella se me quedó mirando. No tienes que pagar por querer algo más. A veces solo queremos escapar. Todos lo hacemos. Pero yo destruí todo, volví y ya no hay nada. Entonces construye. Desde el piso, pero tú, por ti misma, sin depender de nadie. Y en esa frase, algo se me clavó. Tal vez por eso escribo esto. Porque este es mi piso. Y aunque me sienta hecha pedazos, todavía estoy aquí. Actualización 2. Las semanas siguientes fueron una especie de purgatorio. No era infierno, porque al menos tenía techo y una amiga que me prestaba su sofá sin pedir nada a cambio, pero tampoco era vida. Me levantaba tarde, comía poco, perdí la noción de los días. No tenía obligaciones, ni metas, ni alguien que esperara algo de mí. Era como flotar en una pecera vacía, sin ruido, sin dirección. Una mañana, Stephanie dejó un currículum en la mesa de la cocina. Lo llené por ti. Solo falta que lo firmes y le pongas una dirección, usé la mía. No sé si quiero volver a trabajar en una cafetería. No tienes que quedarte ahí para siempre, solo empezar por algún sitio. Recuperar rutina, dignidad. ¿O prefieres seguir esperando que Justin aparezca con una vida bajo el brazo? La forma en que lo dijo fue dura, pero cierta. Justin no volvió a escribirme. Ni siquiera un mensaje de cortesía. Mi último texto, un intento tibio de conversación, quedó en visto. Yo sabía lo que significaba. Había desaparecido con él por impulso, creyendo en una fantasía, y lo enfrenté a una realidad para la que no estaba preparado. Lo que sea que tuvimos, se agotó y aún así tenía esperanzas de que no, pero darme cuerda que no, me dolía. Acepté el trabajo. Era una cafetería pequeña, con pocas mesas y mucha rotación de baristas. El dueño, Gary, era amable y directo. No me importa tu pasado, mientras no robes y llegues a tiempo. ¿Te parece justo? Justo, respondí, tratando de sonar segura. El primer día fue un desastre. Me quemé con la máquina de expreso, olvidé una orden, dejé caer una bandeja de muffins. Aún así, al final del turno, Gary me dio una cerveza y se sentó a mi lado en la trastienda. ¿Sabes qué veo cuando te miro? Preguntó, mirándome sin condescendencia. Una camarera desastrosa. No. Veo a alguien que solía tener otra vida. Y no sé si era mejor o peor, pero definitivamente no era esta. No te rindas. No te ves como alguien que se rinde. Me fui caminando esa noche con los ojos hinchados. No de tristeza, sino de agotamiento. Pero algo en mí, muy al fondo, empezaba a moverse. Como un músculo atrofiado que intentaba recordar cómo se usaba. Un viernes por la noche, mientras limpiaba una mesa, lo vi. Lucien. Parado al otro lado de la calle, con su abrigo gris y esa postura elegante, como si el mundo entero fuera un salón que él dominaba. No venía solo. Una mujer más joven, incluso que yo cuando lo conocí, lo acompañaba. Reían, ella lo tomaba del brazo como si fuera suyo, tal vez lo era. Él no me vio o fingió no verme, pero yo me quedé congelada por un segundo. Me obligué a seguir limpiando, como si no importara, pero importaba. No porque quisiera volver con él, sino porque fue en ese momento cuando entendí cuán reemplazable había sido siempre. No se trataba de mí.
Nunca se trató de mí. ¿Estás bien? Me preguntó una clienta al verme pálida. Sí, solo, necesito respirar. Salí por la puerta trasera y me senté en una caja vacía de leche, no lloré. Ya no lloraba, solo respiré. Lento, como si me estuviera reconstruyendo desde dentro. Esa noche, cuando llegué al apartamento de Steph, la encontré en el suelo armando muebles. Compré una mesa de segunda mano. ¿Me ayudas? Nos pasamos 2 horas hablando mientras atornillábamos piezas que no encajaban. En un momento, ella soltó una carcajada. Esto parece terapia. Como si armar esta cosa fuera una metáfora de tu vida. ¿Y si no encaja? Entonces la desarmas, pruebas de nuevo, o la usas así hasta que aprendas a vivir con eso. Nos reímos las dos, pero en mi cabeza, esa frase se quedó flotando. Aprender a vivir con lo que no encaja. Eso había sido mi vida con Lucien, eso también fue Justin y tal vez ahora estaba frente a una etapa en la que no encajaba nada, pero al menos era mía. Esa misma semana, una clienta habitual de la cafetería, una mujer mayor con aire maternal, me dejó una tarjeta. Trabajé muchos años en recursos humanos. ¿Tú tienes algo? Esa mezcla de dolor y dignidad que se nota cuando alguien ha tenido que empezar de cero. Si alguna vez quieres algo más que servir café, llámame. Le agradecí. No llamé, aún. Pero guardé la tarjeta. Por primera vez, no como una esperanza desesperada, sino como una opción, una posibilidad futura. Y así, poco a poco, empecé a verme distinta. No mejor. No, salvada. Solo más real. Actualización 3. El día que cumplí 6 meses trabajando en la cafetería, me desperté antes que la alarma. No porque tuviera algo especial planeado, sino porque por fin dormía bien. Dormía sin sobresaltos, sin revisar el celular esperando un mensaje que nunca llegaría. Era extraño, la paz no venía envuelta en lujo ni en amor romántico. Venía en la forma de una rutina sencilla, preparar café, conversar con clientes, volver a casa con el cansancio justo y una mente cada vez menos atormentada. Stephanie había vuelto a salir con alguien, y ya no necesitaba mi presencia permanente en su apartamento, pero insistió en que me quedara, hasta que encontrara algo propio y lo hice. No algo grande ni decorado con buen gusto, pero mío. Un pequeño estudio con paredes finas, ventanas que crujían y una estufa eléctrica que tardaba una eternidad. Pero ahí dentro, sentía que respiraba con libertad. Una tarde, mientras organizaba una estantería, mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Era un mensaje de Justin. Solo decía: perdón por cómo desaparecí. Pensé mucho en ti últimamente. Lo leí varias veces, no sentí rabia, menos ilusión. Solo algo parecido a distancia emocional. Como si el nombre ya no tuviera el mismo peso. Le respondí con honestidad. Gracias. Pero ya no estoy ahí. No hubo respuesta, y tampoco la esperaba. Fue una conversación que se cerró sola. Como una puerta que se había quedado entreabierta por costumbre, no por deseo. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que no sentía pérdida. Sentía claridad. Él fue una fantasía, un escape, no una promesa. Esa misma semana, decidí llamar a la mujer de la tarjeta. Su nombre era Margaret. Nos reunimos en un café elegante del centro y me escuchó durante 40 minutos. Le hablé de mi pasado sin vergüenza, de cómo terminé en esa ciudad sin dinero ni pareja, de cómo aprendí a sostenerme de nuevo. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó, después de un sorbo de té. Quiero construir algo que no dependa de nadie más. Me ofreció una pasantía en una firma que ayudaba a mujeres a reinsertarse en el mundo laboral. No pagaban mucho, pero era algo más que servir café. Era una puerta. Acepté sin dudarlo. La última vez que vi a Lucien fue en una galería de arte. Yo había ido por invitación de Margaret. Él estaba al fondo, hablando con un grupo de hombres mayores. La mujer que lo acompañaba ahora era otra, diferente a la anterior, más delgada, más joven. Me vio. Esta vez sí. Me vio y sus ojos se detuvieron en los míos. Asintió, apenas. Una especie de saludo contenido. Yo también lo hice.
No nos acercamos. No había nada que decir. Él siguió su ronda y yo volví a mirar los cuadros. Fue entonces cuando lo entendí todo. Lucien no era un monstruo, ni siquiera un villano. Era un hombre con su propia forma de vaciarse por dentro. Yo fui una pieza más de su rompecabezas momentáneo. Pero yo, a diferencia de él, ya no vivía rodeada de máscaras. A veces, mientras camino a casa, me detengo en un parque que queda de paso. Me siento en una banca y observo a la gente pasar, madres con cochecitos, adolescentes con audífonos, parejas discutiendo en voz baja. Y me repito a mí misma lo que Stephanie me dijo aquella noche con la mesa mal armada: si no encaja, lo desarmas o aprendes a vivir con eso. Yo desarmé todo. Lo destruí sin saber. Y luego aprendí a vivir. No con lo que sobró, sino con lo que, por primera vez, decidí construir con mis propias manos. No soy la misma mujer que se fue con un chico de su edad creyendo que podía desafiar al mundo. Tampoco soy la que aceptaba regalos caros pensando que era amor. Soy otra. No perfecta. No resuelta. Pero real. Y en esta versión, cada paso que doy me pertenece. Y eso, al final, vale más que cualquier joya, promesa o escapada. Para seguir disfrutando de historias como esta, recuerda suscribirte, darle like a este vídeo, comentar y compartir.